yo creo que esto es lo que alcanzamos a ver, si lo alcanzamos a ver, que tiene que ver con los niveles de lectura, ¿ya? Y esto lo puse ahí, considere el tipo de pregunta que formulará en función del nivel de complejidad. Estoy pensando tanto en una guía, en una prueba, en un control, en una exposición, o simplemente estas preguntas que uno hace como lluvia de ideas en la clase. La lectura, así como tiene etapas para desarrollarla en el aula o para el aprendizaje, también tiene niveles, ¿ya? Y este nivel, yo sé que para nosotros es muy evidente, pero para los niños también tiene que ver con el nivel de complejidad, por lo tanto también se relaciona con la taxonomía, si se fijan. Primero siempre está el nivel donde se entiende lo que es literal, y esto todos pasamos por este nivel, ahora mismo, la comprensión literal, es decir, lo que dice cada palabra o la frase en sí, literalmente, ¿ya? No tengo que deducir, no tengo que interpretar, aquí simplemente saco la información como dice el texto, literal, ¿ya? Por supuesto que si hablamos del nivel de comprensión de lectura, este es el nivel más básico, ¿ya? Porque es el inicial. ¿Ya? Todos cuando leemos tenemos que captar lo que dice literalmente el texto. Por supuesto, en los primeros años yo tengo que reforzar mucho esta extracción de información de alguna manera. ¿Cómo yo extraigo la información literal del texto? Y ahí hay diferentes tipos de preguntas que yo le puedo hacer, que nombre, que identifique, que determine, ¿cierto? Tales cosas, ¿ya? Después pasamos al nivel de mayor comprensión de lectura, que es cuando yo comprendo tanto que soy capaz de inferir información, es decir, sacar información del texto que no es literal, pero que si yo la leo, la analizo, la obtengo, ¿ya? Es como leer entre líneas, es entender una metáfora, es entender la intención del escritor, entender la finalidad del texto, si es un texto más bien informativo, argumentativo, si es un texto narrativo, etc. Por supuesto que esto ya se recomienda para, no sé, de tercero a cuarto hacia arriba, ¿ya? Que sea capaz de inferir información a partir de lo que lee. Luego el nivel 3 es cuando ya estoy capacitado no solamente para analizar, sino que para interpretar. Interpretar lo que el actuar de tal personaje, ya sea real o ficticio, ¿ya? Interpretar un hecho histórico, interpretar, por ejemplo, una canción, no solamente cuando hablaba de interpretar, de cantarla, sino qué dice la letra, cuál es su intención. Pensando quizá en historia, interpretar ya cosas un poco más complejas, ideologías políticas, hechos históricos, ¿ya? Si es un personaje de una novela, por ejemplo, interpretar el actuar del personaje, actuó bien, mal, más o menos, ¿por qué? Entonces, aquí ya tiene que ver con dar argumentos, porque no es solamente una comprensión crítica, decir, este texto le pareció bueno o no. El alumno dice, no, me pareció muy fome. Y nada más. Bueno, ya, pero que me diga por qué le pareció fome. Y que me dé argumentos del texto, pues no solamente de su impresión subjetiva, sino que me diga, bueno, porque a veces te ponen los estudiantes, no, este texto me pareció fome. Ya, pero ¿por qué te pareció fome? Y ahí yo tendría que pedir, ya, enuméreme 5 argumentos del texto. Me pareció fome porque este personaje, no sé, era desagradable, me pareció fome porque la narrativa era muy lenta, me pareció fome porque no se entendía lo que decía el texto, pero que me dé argumentos. No que me diga que fome porque es fome nomás, según mi impresión. Y el nivel ya máximo de comprensión lectora, y que en el fondo de cualquier aprendizaje, es cuando yo puedo crear algo a partir de lo que leo en este caso. O puedo crear algo a partir de lo que aprendí. Entonces, le pedí que leyera un texto, ese alumno no solamente es capaz de escribir una síntesis del texto, sino que además lo interpreta. Tuvo que leer un texto y además yo le pedí que hiciera un informe y lo escribió, entre comillas, casi con sus propias palabras. Le pedí que leyera un texto y elaboró toda una exposición sobre el texto. Elaboró algo nuevo, una exposición, ¿cierto? Y expone sobre el personaje, expone sobre el hecho histórico, expone sobre un tema científico, ¿ya? Entonces, estos son los niveles que de comprensión máxima. Entonces, partimos de lo literal, es capaz de inferir información, es capaz de interpretarla y después capaz de crear algo nuevo, entre comillas, ¿cierto? A partir de lo que leyó. Entonces, ese es el nivel que todos nosotros debemos alcanzar y ese es el nivel que ustedes, profesores, tienen que promover en su aula. ¿Ya? Distintos niveles educativos, ¿cierto? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿cierto? Y hasta cuando son más grandes.
Si se fijan, está vinculante a la taxonomía, ¿ya? Nombra, sintetiza, analiza, interpreta, investiga. Entonces, esa taxonomía se vincula también con los niveles de comprensión que debemos desarrollar en los estudiantes. Recordaba lo que comentaban ayer, ¿cierto? Que como mucho, una de las escuelas, ¿cierto? Los estudiantes no tienen acceso a educación preescolar y parten en primero básico, perdón, como que recién incluso en algunos casos, me imagino, identificando las letras, el alfabeto, ya, cuando uno generalmente espera que eso haya sido anterior a los 6 o 7 años de edad. Por supuesto que el tránsito de la comprensión literal a la inferencial se va a demorar más que aquellos que quizás sí tuvieron preescolar o tuvieron un mayor acceso a la cultura lingüística, ¿no? Al revés, ¿cierto? Entre mayor acercamiento a la cultura lingüística, a esto como entre comillas arte que decía una definición anterior, me es más fácil avanzar a los niveles siguientes. Por lo tanto, esa es una tarea súper importante que nosotros vamos a tener que desarrollar en la escuela como comunidad, ¿ya? Cómo involucramos, vuelvo a repetir, a las familias en la medida que se pueda, cómo integramos a la comunidad, cómo hacemos algunas actividades que quizás son como extracurriculares o extraprogramáticas que se salen incluso, y yo sé que es súper complicado, pero cuando uno está en la escuela sucede, ¿cierto? Que uno tiene que dedicar su tiempo libre, entre comillas, para estas actividades, pero cómo son necesarias para justamente generar una comunidad discursiva en mi escuela. La comunidad discursiva tiene que ver con una comunidad que gira en torno al aprendizaje, pero que integra a todos los actores de la comunidad: estudiantes, profesores, administrativos, la dirección, la familia, la comunidad en sí. Cuando se logran construir estas comunidades discursivas en torno al lenguaje, incluyendo, por ejemplo, la ciencia, por ejemplo, incluyendo la música, incluyendo, por ejemplo, la parte matemática, empezamos a generar una comunidad académica, una comunidad de aprendizaje que fomenta tanto el aprendizaje de los estudiantes que al final empezamos a dar como saltos olímpicos en lo que ellos aprenden y cómo evolucionan. Y por supuesto que salen mucho mejor preparados de la escuela, tanto básica o media. Entonces eso viene interesante, una invitación ahí para que se vaya construyendo si es que ya no la tienen, ¿cierto? Si es que ya no tienen estas comunidades de trabajo. Ahora bien, acá hay, esto es un poco, aclarar un poco los niveles y con esta diapo terminamos, la otra la vemos en la próxima clase. Dice, una persona cuando lee alcanza distintos niveles de dominio en el proceso de comprensión de la lectura, ¿ya? Estos niveles parten de lo básico, ¿cierto? Que la persona logra captar información explícita o literal del texto, ¿ya? Insisto, en esto todos nosotros, desde que aprendemos a leer, tenemos que captar esa información. Pasamos a una segunda fase de captación de información implícita a partir de un proceso de inferencia de datos, de hechos, características, propósitos, relaciones, etc. ¿Ya? Por eso es inferencial este proceso. Un tercer nivel de dominio ya avanzado es la comprensión crítica, cuando el lector logra valorar lo leído. ¿Ya? Entonces, le da un valor, desde que lo encontró entretenido hasta que lo encontró fome, por ejemplo. ¿Ya? Pero con la posibilidad de emitir juicios de opinión con argumentos. Eso es lo importante. En este proceso yo tengo que argumentar ese valor. No, es entretenido, no es fome, me gustó, no me gustó, pero ¿por qué? ¿Ya? Y finalmente se encuentra el nivel creativo, donde el lector puede generar nuevas ideas o generar nueva información a partir de lo que leyó originalmente. Y si pensamos en la ciencia, y cuando hablo no solamente estoy hablando como de las ciencias duras, por llamarlo así, sino también incluso de las ciencias sociales, así ha evolucionado el conocimiento, o sea, así ha evolucionado la tecnología también, o sea, a partir de algo que ya existe, se entiende, se mejora y se genera algo nuevo. Lo mismo sucede a nivel de lectura. O sea, soy tan hábil leyendo que puedo crear nuevas cosas, nuevas ideas, nueva información, nuevas investigaciones, nuevo conocimiento, nuevas teorías, etc. Ahora, ¿en qué nivel estamos en la escuela? ¿Qué creen ustedes?